Normalmente los docentes utilizan muy poco esta herramienta, utilizan muy poco el feedback, y hoy voy a compartir rápidamente el impacto y una guía para que rápidamente puedas brindar un feedback efectivo a tus estudiantes. Muchas gracias. La idea, y te comprometo, es que lo apliques, ¿sí? Ese es el objetivo, que salgas y lo apliques, porque miren, la preocupación que siempre tengo es que lo que compartimos no se quede en teoría, sino sea en beneficio de nuestros estudiantes. Bienvenido, te agradezco. Entonces vamos a iniciar, porque la idea es que esto no sea muy largo. Un gusto. ¿De dónde? Por favor, si me escriben de dónde se conectan, les agradecería, y voy a compartir pantalla. Ok, ¿cómo brindar un feedback efectivo a tus estudiantes? Cerrando brechas de aprendizaje. El objetivo del feedback es ayudar a nuestros estudiantes a comprender cuál es su situación actual y que visualicen cómo pueden llegar a mejorar. Entonces, para iniciar, me gustaría hacerles una pregunta, y esto pasa permanentemente en nuestros salones de clase. Y esto pasa con niños, con jóvenes y con adultos. Entonces, quiero que se imagine su salón de clase y uno de sus estudiantes en su materia, no importa la materia que den, si es deportes, si es música, si es arte, dibujo, si es matemáticas, ciencias, no importa. Tuvo una mala evaluación y el estudiante, su percepción es que su desempeño fue inferior a lo que él esperaba, inferior a sus expectativas. Entonces, lo que quiero que me ayuden, me compartan es cómo consideran que ese niño se siente al recibir el examen que ustedes le entregan en la mano. ¿Sí? ¿Cómo se va a sentir ese niño? ¿Quién quisiera participar? Me gustaría que alguien participe para que esto sea interactivo. Ese niño, niña que recibe ese examen que es inferior, Evelyn, qué gusto. Vamos a preguntar entonces como en el colegio. Jessica González, cuéntame, ¿cómo crees que se sentiría ese niño? Te invito a que me acompañes, a que participes. No es Jessica. ¿Quién quiere contestar? Ese niño, reitero, que recibió una mala nota, ¿cómo se siente? ¿Cómo consideran ustedes que ese niño o niña se siente luego de recibir esa evaluación? Si quieren me escriben triste, desmotivado, perfecto. Y esa tristeza y esa... Perdóname. Frustrado. Frustrado. Esa frustración, ¿qué va a generar respecto al aprendizaje en esa materia? Se va a desmotivar. Se va a desmotivar y eso le va a llevar a aprender más. Una baja autoestima. Una baja autoestima, perfecto. Pero el aprendizaje, ¿va a mejorar? O posiblemente si esa autoestima baja, esa frustración hace que se rinda. Y que se desmotiva totalmente ante el aprendizaje y luego deja de gustarle aprender. Excelente. Y yo creo que dependerá de la actitud del maestro para que pueda, de cierta forma, fortalecer el problema que está teniendo en estos momentos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ahorita todavía no hablamos del rol del maestro, simplemente el niño recibe su examen. Ahora vamos al rol del maestro. Entonces, va a ser muy factible que el niño, niña, el estudiante joven se frustre y se sienta mal. Obviamente, la mentalidad va a impactar en el comportamiento. Eso está muy claro. Sin embargo, los estudios señalan que en Latinoamérica hay un gran porcentaje de niños que tienen una mentalidad fija que les va a llevar a frustrarse y a rendirse cuando las cosas no les salen bien. Y eso lo que va a hacer es impactar su aprendizaje, porque en lugar de trabajar más duro, va a tender a trabajar menos por las emociones que siente. Ahora, es ahí donde, como decía nuestra colega, el docente tiene que involucrarse. El docente tiene que guiar a nuestro estudiante para que no lo vea
como algo negativo, no sienta que una frustración, sino que empiece a visualizar diferente y lo vea como una oportunidad para crecer, para mejorar. Tiene mucho que ver con mentalidad y en alguna otra ocasión les voy a invitar a una charla de mentalidad. Entonces, el feedback es una parte esencial del aprendizaje. Es fundamental y lo que yo les motivo, estimados colegas, es que empiecen a hacer suya esta práctica por el impacto que tienen nuestros estudiantes. Si un estudiante está bien, va a tener la oportunidad de mejorar y todavía crecer más. Y si un estudiante tiene debilidades, posibilitaría ir cerrando las brechas. Lo que señalan los estudios es que cuando brindamos bien el feedback, tenemos la capacidad de mejorar la confianza y la conciencia del estudiante en sí mismo respecto a sus capacidades y dónde tiene oportunidades de mejora. Y se genera dopamina en el cerebro por los insights que podemos producir y esa dopamina les va a motivar a involucrarse, a participar y no ser simplemente pasivos, que es lo que pasa con muchos de nuestros estudiantes, que están siendo muy pasivos y no están siendo protagonistas de su aprendizaje. Entonces, lo que buscamos es que se involucren y es más, los estudiantes deberían tener la confianza y seguridad de acercarse a ustedes y preguntarles, oiga, profe, ¿dónde puedo mejorar? ¿Cómo me fue en la presentación? ¿Qué recomendación tiene para mí? ¿Qué podría ser mejor? ¿Cuál es el problema o el reto que tenemos? Que en ocasiones nos cuesta un poco que nos digan las cosas porque sentimos temor, sentimos recelos. Y lo que estamos hablando ahorita de estudiantes pasa también en las empresas. A los colaboradores no les gusta recibir feedback, no les gusta sentirse evaluado, porque pensamos que nos están criticando. Entonces, el primer objetivo sería que nuestro estudiante entienda que el feedback tiene como objetivo apoyarles a mejorar y punto. Y para ustedes, el mensaje sería que el feedback nunca debe ser para juzgar o para calificar una nota, sino para buscar oportunidades de mejora. Nunca enfocarnos en la nota o en el problema y siempre buscar dónde podemos llevar el enfoque a nuestro estudiante para que mejore. Esto es algo valioso y por eso es que el feedback normalmente fracasa, porque las preguntas que hacemos llevan a los estudiantes y a los adultos en las organizaciones a justificarse. Voy a ponerles un ejemplo. Si un estudiante no tuvo un buen desempeño, como el ejemplo, es muy posible que el profesor, las preguntas que haga, le lleven al problema. Le puede preguntar, mira, ¿qué pasó con tu presentación? Esa pregunta inmediatamente enfoca al estudiante, a su cerebro, a justificar, a dar excusas. Vamos a tener más preguntas. Entonces, dicho eso hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Me pueden poner por escrito, ¿alguna pregunta? Ninguna, sigamos. Perfecto. Entonces, ¿con qué frecuencia dan feedback a su estudiante? Me gustaría que me pongan o me digan rápidamente, verbalmente, ¿cada cuánto le dan feedback? ¿O dan feedback a su estudiante? En mi caso, yo lo hago cada vez que, después de una explicación, después de la clase, siempre hacemos como una retroalimentación y dentro de la retroalimentación ellos van, casi es como que de ellos mismos sale la pregunta que no entienden o su duda, o creo que eso genera de nuevo un reforzamiento ante lo que se va haciendo. Totalmente, eso renueva porque le estás haciendo reflexionar y están entendiendo
dónde comprenden, qué comprenden y dónde tal vez tienen todavía debilidades. Y es muy posible que luego te pregunten dónde no está claro, porque les estás llevando a la reflexión. Ahora, frente a una actividad, frente, digamos, a un examen, frente a un proyecto que presentaron, frente a un trabajo, ¿con qué frecuencias das feedback? Después de la revisión. Ya. Te hago una pregunta, ¿das un feedback grupal o personalizado? Bueno, yo lo he hecho grupal, Perfecto. o sea, dentro del mismo grupo. Entiendo por la cantidad de niños que tienes. ¿Pero es correcto o no? Lo óptimo, es decir, el feedback grupal te sirve para dar un mensaje, sin embargo, se ha demostrado que no tiene mayor impacto para ir cerrando brechas o para ir definiendo planes de mejora con tus estudiantes. Porque lo Puede que afectar buscamos la en el autoestima. feedback es perdóname. Puede afectar la autoestima, entonces, si se No, hace grupal. no tanto afectar la autoestima, pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que en un grupo no todos tuvieron un muy buen desempeño. Y si tú felicitas a todos, algunas personas que tenían oportunidades de mejora no las van a visualizar. Por otro Ya. lado, si es que el problema, si es que hubo mal desempeño grupal, pero posiblemente algunos si tuvieron un buen trabajo, sí podrías desmotivarlos a los que trabajaron y se esforzaron. Si es que es un feedback en el cual tú estás enfocándote en las mejoras. Por eso es que se recomienda. Ahora, si tú lo que estás simplemente es comunicando y compartiendo un mensaje, es distinto. Pero el feedback lo que se busca es que sea personalizado. Ahora, posiblemente muchos me dirán, pero si yo tengo 30, 40 estudiantes, hay que saberlo manejar. Y un poco de eso vamos a tratar hoy. Entonces, el objetivo es apoyarle a mejorar su desempeño académico. Apoyarle a mejorar no solo académicamente, pensemos en una práctica deportiva, pensemos con un instrumento musical, pensemos en dibujo. Si el estudiante no tiene claro hacia dónde ir, pues está yendo cada día, es decir, cada día va simplemente con un rol de sentarse y pensar en pasar una materia. Que eso pasa mucho en los salones de clase. Los estudiantes están muy enfocados en pasar la materia, más no en establecerse objetivos para realmente aprender. Y lo que permite el feedback es enfocar a nuestros estudiantes en objetivos relacionados con su aprendizaje. Entonces, ¿por qué el feedback? Porque nos vamos a enfocar con cada estudiante en establecer objetivos de mejora para mi estudiante en mi materia. Y mi rol es ayudarle y facilitarle. Nunca, esto es muy importante, nunca juzgarle y nunca enfocarme en lo que no está cumpliendo, sino en las oportunidades de mejora. Décadas de investigación han demostrado que la evaluación formativa, y esto es permanente, algo importante, la evaluación tiene que ser permanente, el feedback, y esto sí va a demandar mucho esfuerzo del docente. Eso tengo que ser sincero, al principio. Pero cuando desarrollemos los hábitos correctos en nuestros estudiantes, en 3, 4 meses, ellos por su cuenta propia van a empezar a ser mucho más enfocados en su aprendizaje. Porque lo que estamos ayudando es a desarrollar hábitos de aprendizaje, hábitos de estudio. Entonces, esto es mucho más potente y es más que simplemente calificar una evaluación. Porque normalmente, ¿para qué es la evaluación? Para determinar el nivel de aprendizaje de un estudiante. Si es que su nivel es satisfactorio, pasa. Si su nivel es insatisfactorio, se queda. La idea del feedback es entender cuál es la situación actual del estudiante, proponerle, que se proponga a él un objetivo de mejora y empezar a acompañar en el tiempo para que el estudiante por su cuenta, con el acompañamiento del docente, vaya mejorando en su aprendizaje. Esto es algo muy similar a lo que pasa en las organizaciones, sino que aquí el enfoque es el aprendizaje, la mejora. Ahora,
¿Qué dice la neurociencia? Porque al final todo lo que proponemos tiene un sustento basado en la neurociencia, en las investigaciones. Y aquí es importante entender que nuestro cerebro siempre va a tomar una decisión. Entonces voy a quitar un momento la pantalla. Nuestro cerebro tiene un sensor. El cerebro de cada uno de sus estudiantes tiene un sensor, un tipo radar, que va a detectar o que estás permanentemente monitoreando el entorno. Esto ustedes no lo pueden evitar. Y esto no es consciente. Esto el cerebro lo hace de forma inconsciente. Pero va a afectar las emociones, los pensamientos y el comportamiento de cada uno de sus estudiantes en su salón de clases. Entonces, el cerebro, el sistema límbico, lo que va a hacer es siempre entender qué puede generarle malestar, dolor, tipo amenaza, o qué puede generarle placer, recompensa. Y esa decisión que es inconsciente va a definir la emoción, una emoción que va a sentir el estudiante. Esa emoción va a generar pensamientos y comportamiento. Entonces, hablando de feedback, si nuestro estudiante escucha nuestro mensaje y el cerebro inconsciente lo determina como dolor, existe una gran probabilidad que inmediatamente el estudiante tienda a justificarse, tiende a buscar responsabilidades en otras personas. ¿Qué es lo que pasa mucho cuando llegan a la casa? Porque dicen, es que el profesor no me explicó, es que esa materia no se comprendió, es que tomó algo que no explicó. Y esto es inconsciente. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando damos nuestro feedback, tenemos que pasar el filtro del cerebro. Tenemos que asegurarnos que el cerebro no lo vea como una amenaza, como algo malo, sino que lo vea como una oportunidad. Es decir, que el estudiante entienda que nosotros tenemos un genuino interés por su crecimiento, por su mejora, y no le estamos juzgando por haber ejecutado mal una determinada actividad, sino que nos estamos enfocando en qué aprendizaje el estudiante puede obtener de esa experiencia. Cuando el cerebro detecta amenazas, inconscientemente va a generar una respuesta de alejarse del estímulo. Cuando el cerebro detecta recompensas, inconscientemente va a tomar una decisión que acerque a la persona con el estímulo. Y voy a ponerles un ejemplo así muy claro para que me entiendan. Y esto me cuenta mi papá que hacía mi abuelita cuando yo era pequeño, mi hermana. Para evitar que nos quemáramos con la plancha, ¿sí? Me cuenta mi papá, mi abuelita que ponía la plancha caliente y decía, plancha, plancha quema. Y así, pero solo segundos para que sintamos. Inmediatamente la reacción es alejarnos. Esto es un ejemplo muy claro, pero esos ejemplos pasan todos los días en el salón de clase. Si el estudiante siente que un mensaje del docente le genera falta de estatus, no se lo valora, no se lo entiende, se lo trata de forma injusta, la decisión va a ser alejarse. Y en lugar de estudiar más, las emociones que va a generar y los pensamientos van a hacer que estudie menos. Entonces, el primer objetivo sería pasar ese filtro. Y ya les voy a explicar, les voy a dar algunas recomendaciones. Entonces, me gustaría preguntar a Camila si está claro, si hay alguna inquietud, alguna reflexión hasta aquí. Cuéntame, Camila. O alguien más si quiere
Quiero saber que esté claro. Patricia, que creo que estás aquí. Qué gusto. Cuénteme si está todo Con mal claro. internet. Patricia, Hasta aquí todo claro. claro. Mil disculpas que tengo mal internet. No te preocupes. Estoy con el celular porque no me puedo conectar bien. No te preocupes. Está todo claro. Sí, sí, está todo claro. Ok, entonces, cuando estamos en el salón de clase, la forma como nos comunicamos con nuestro estudiante va a determinar emociones. Y esto es lo que se conoce como dolor social. El dolor social genera emociones que alejan al estudiante de la amenaza. Si el estudiante percibe simplemente la clase de matemática como algo negativo, inconscientemente ya va predispuesto. Y reitero, esto es algo que siempre el cerebro lo va a hacer. Entonces aquí la recomendación obviamente es que el estudiante sienta mucha calidez, preocupación del docente por su desarrollo, por su crecimiento, y no que sienta que el docente está juzgando en base a una nota. Si no le va bien, es un estudiante mediocre o promedio, y si le va bien, es un muy buen estudiante. Porque esas percepciones permanentemente el cerebro las va a hacer. Y va a impactar en el comportamiento, alejándolo del aprendizaje. Y esto es inconsciente. Entonces, pensemos, si vamos a dar feedback a un estudiante frente a un mal desempeño, pensemos el ejemplo que tuvo mal desempeño, ¿qué deberíamos hacer? Preguntar o darle nuestro feedback dónde debe mejorar. Y nos vamos a enfocar en lo que hizo mal o en lo que puede mejorar. En lo que puede mejorar. Perfecto. Primero en lo que puede mejorar. Excelente. Y debemos nosotros decirle en qué puede mejorar o podemos preguntar para que reflexione respecto a lo que puede mejorar. Preguntar. Ya. ¿Y cuál sería una pregunta? Por ejemplo. ¿Cuál crees que es tu acierto en este trabajo? Perfecto. ¿Cuál crees que es tu acierto? Entonces, miren, y muchas gracias. El tema es así de sencillo. Lo que se ha comprobado en las investigaciones científicas, de neurociencia, es que cuando la persona encuentra la respuesta, encuentra el camino, en el cerebro se va a generar dopamina. Y la dopamina, adicional a que genera placer, también genera una motivación a actuar. Entonces, si el docente tiene la capacidad a través de preguntas a que el estudiante encuentre las oportunidades de mejora, a que reflexione dónde puede crecer, dónde puede mejorar, hay una gran probabilidad de que genere dopamina y eso le motive a trabajar en lo que puede mejorar. Si es que el feedback que ustedes dan, ustedes ya le van a decir dónde debe mejorar, dónde debe trabajar, lo que va a pasar es que rápidamente se va a olvidar, porque no siente la motivación de actuar. Entonces, la primera recomendación cuando damos feedback es, primero, no enfocarnos nunca en el problema, sino en las soluciones, en las oportunidades. Y no decirle qué hacer, sino a través de preguntas, llevarle a la reflexión de los aprendizajes de esa experiencia. Eso es fundamental. Y por esa pequeña razón que les acabo de compartir, es que fracasan los feedback. Porque nos gusta, como pensamos que somos adultos, que tenemos la experiencia, nos gusta decirle en qué debe trabajar a nuestro estudiante. Y eso no genera impacto en el cerebro. Y lo mismo pasa en las empresas, con los gerentes, con los líderes. Le dicen al colaborador en qué tiene que mejorar. Y una herramienta tan poderosa como el feedback se pierde porque no es correctamente ejecutada. Entonces, recuerden, no hay mucho que
Enfocarnos en la solución, el problema, en la ejecución, la evaluación, la práctica, la presentación del proyecto es simplemente una experiencia. Y lo que va a ayudar al estudiante es a enfocarse qué aprende de esa experiencia. ¿Cómo? No diciéndole nosotros dónde están sus oportunidades, sino preguntándolo para que encuentre sus propios caminos, sus propias reflexiones. Entonces, recuerden, preguntar a nuestro estudiante respecto al problema va a influir para que el cerebro se enfoque en el problema. Y cuando el cerebro se enfoca en el problema, adicional a que no se va a sacar nada positivo, va a influir en las emociones y en el estrés del estudiante. Emociones como ira, miedo, frustración, temor, que no van a ayudar a mejorar su aprendizaje. Por eso debemos tener realmente mucho cuidado cuando nosotros damos un mensaje frente a una actividad ejecutada por nuestro estudiante. La forma como decimos las cosas va a influir inmediatamente en qué se enfoca nuestro estudiante, en qué emociones va a tener. Y obviamente, emociones como ira, miedo, frustración, temor, también se ha demostrado va a limitar las funciones cognitivas. Esto implica que le va a costar mucho más entender, comprender, atender, memorizar. Entonces, ¿qué es lo que dice la neurociencia cuando queremos ayudar a nuestros estudiantes a mejorar, a crecer? Si pensemos que tuvo un mal desempeño en una evaluación, en un proyecto, tiene oportunidades de mejora en la forma en la que presenta un proyecto. El primer punto es, a través de las preguntas, enfocarle en lo que puede ganar si lo hace bien. Que sienta una motivación. Mucho mejor y mucho más poderoso si conocemos a nuestros estudiantes y sabemos cuáles son sus motivadores intrínsecos. Si alineamos el objetivo con sus motivadores intrínsecos, todavía va a ser mucho más potente este proceso. Luego, seguimos a través de preguntas, facilitar el insight, que nuestro estudiante entienda qué puede hacer, qué debe hacer, dónde tiene oportunidades y establezca. Una vez que entendió y encontró la respuesta, motivarle a hacer un plan y a que actúe. Y otra vez, ¿por qué fracasan los feedback? Porque se lo hace una vez cada 6 meses en las organizaciones. Y el acompañamiento tiene que ser permanente. Ahora, no es un acompañamiento que debería ser de 2 horas. La primera reunión podría ser un poco larga, pero de ahí podrían ser acompañamientos de 3 minutos, bien enfocados siempre en las oportunidades de mejora y en ver cómo va nuestro estudiante en la ejecución de su plan de mejora. Esto posibilitaría que nuestro estudiante empiece a ser mucho más independiente en su aprendizaje. Y también empezaríamos a desarrollar hábitos, a generar hábitos que les van a servir no solo en el colegio, sino a lo largo de su vida. Porque establecerse objetivos y empezar a trabajar, también está hablando hábitos, competencias y habilidades que le van a servir a lo largo de su vida, no solo en temas académicos. Entonces, recordar, si nosotros le enfocamos al cerebro en la amenaza, no vamos a sacar nada bueno. Y esta sería una reflexión. Cuando su estudiante se equivoca, cuando su estudiante no cumplió, ¿cuál es el primer mensaje que ustedes dan? Y esto nos puede pasar también como padres. Exactamente igual. Entonces,
Si queremos generar un cambio, si queremos que nuestro estudiante mejore, lo que dice la neurociencia es que debemos enfocarle siempre en qué puede mejorar, en qué puede ganar, para generar un deseo inconsciente a crecer y a cambiar. Y en un entorno enfocado en recompensas, el cerebro va a tener un mejor punto de vista, su percepción va a ser mucho más amplia, su memoria de trabajo, donde están las funciones cognitivas, van a ser mejor, o sea, va a poder aprender de mejor forma, va a poder comprender, atender, va a ser creativo y va a tener deseos de colaborar. Entonces, continuando, y lo estoy haciendo rápido por tiempo, ¿en qué podemos enfocar a nuestro estudiante? Digamos que hay 5 fases. En el drama, porque ya yo tengo una hija de 15 años que en ocasiones se estresa demasiado por cosas chiquitas y genera drama. Y eso le genera emociones tan fuertes que no encuentra solución. Porque las emociones y la razón son opuestas. Cuando las emociones son muy altas, la razón desaparece. Entonces, si nos vamos a enfocar en el problema, si nos enfocamos en el drama, estamos levantando las emociones y la capacidad de pensar y de razonar empieza a ser limitada en nuestro estudiante. En conclusión, casi nada bueno va a salir de ahí. Si nos vamos al detalle, nos vamos a perder en cosas de poco valor. ¿En qué deberíamos enfocar a nuestro estudiante? En los temas fundamentales, en visión, hacia dónde quiere, cuál es su objetivo. Pensemos cuando salga del colegio, qué quiere conseguir, cuáles son sus motivadores y alinear el objetivo que el estudiante puede plantearse en mi materia con estos motivadores intrínsecos. Y obviamente tiene que hacer un pequeño, sencillo plan de trabajo con 2 o 3 puntos, no más. Porque si complicamos, no vamos a dar seguimiento. Ok, si quieres esto, ¿a qué te comprometes estas próximas 2 semanas? ¿Qué vas a hacer estas próximas 2 semanas? Estas próximas 3 semanas. Y debería tener el acompañamiento. Implica que en 3 semanas debería volver a conversar con mi estudiante y saber cómo le fue, qué le funcionó de su plan, qué no le funcionó, si no le funcionó, por qué no le funcionó, qué va a ser diferente para seguir alineado con el objetivo que quiere cumplir. Reitero, sé que es una práctica que al principio va a tomar mucho tiempo, pero si generamos este hábito, el estudiante va a terminar en la materia que nosotros demos, con un muy buen aprendizaje, porque le estamos enfocando en los temas importantes. Y finalmente, entender que todos los mensajes que nosotros tenemos que decirle a nuestro estudiante tienen que tener un enfoque de mentalidad de crecimiento. Es decir, siempre todo estudiante tiene oportunidad de mejorar. Y nosotros como docentes también siempre podemos mejorar. Nunca terminamos de crecer. Un docente nunca termina de crecer. Nadie nunca termina de crecer. Las habilidades y los talentos pueden ser desarrollados. Y eso es algo muy importante. Si yo soy profesor de matemática, debo tener la certeza, y la ciencia así lo demuestra, no hay estudiantes malos para matemáticas. Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender matemáticas. Lo que sí hay estudiantes que ya vienen con brechas de aprendizaje, o sea, ya vienen con dificultades de años pasados, pero la capacidad y la inteligencia la tienen. Pero tienen que trabajar, tienen que esforzarse. Y es ahí donde el feedback ayuda muchísimo. Si el estudiante empieza a dejar de compararse con sus compañeros y empieza a trabajar simplemente en función de que yo puedo mejorar, puede conseguir grandes resultados. Entonces buscamos mejorar el desempeño. Y obviamente, importante, ayudar a que cambie su diálogo interno. Un diálogo interno es: no puedo, es que yo no soy bueno para matemáticas, es que yo no soy bueno para arte. Y eso no existe. La neuroplasticidad ha demostrado que podemos aprender todo en la vida.
Si ustedes, estimados colegas, pensaban, por ejemplo, que eran malos para matemáticas, que eran malos para idiomas, ese es un pensamiento, una creencia. Pero la ciencia, las investigaciones han demostrado que no es cierto. Ningún estudiante en su aula es malo para matemáticas o es malo para su materia. Ninguno. Tienen la capacidad de desarrollarse. Pero para eso tienen que trabajar, tienen que practicar, tienen que esforzarse. Ese es el único camino para crecer. Entonces, por eso es que el feedback ayuda en este proceso. ¿Qué es fundamental cuando escuchamos a nuestro estudiante? Escuchar y ver siempre el potencial que tiene cada uno de ellos. Cada estudiante tiene muchísimo potencial. No verlos, no enfocarnos en su nota, sino en sus capacidades, en sus objetivos, en sus posibilidades. Escuchar con cuidado implica realmente escuchar, verle a los ojos, que el estudiante sienta que le estamos dando el tiempo, porque estamos preocupados por él. Y esto tiene otro tipo de beneficios también, de recompensas sociales. Escuchar con empatía, ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes. Tratar de ser siempre lo más objetivos y enfocarnos siempre en las oportunidades. Cuando damos feedback, buscar ser lo más sucinto, es decir, con pocas palabras, claramente. Ser específico donde, con ejemplos, si en algún momento tenemos que ser claros en algo, seamos lo más específicos posible, de una forma positiva, constructiva. Y siempre ser generosos en la confianza, en la seguridad que damos a nuestro estudiante, en el calor del momento. Que el estudiante siente ese momento como un momento de crecimiento y no como un momento en el cual se está siendo evaluado o juzgado. Y bueno, un poco lo que les decía, para generar insights, el primer punto es hacerle consciente. Esta experiencia que tuviste, ¿cuál es la lección que te deja? Ok. Y llevarle a la reflexión, a que encuentre la respuesta y a que defina un camino. Algo importante también les comparto. Cuando nosotros imponemos, las investigaciones demuestran que generamos desmotivación en nuestros estudiantes. Tenemos que ser estratégicos para guiar a nuestros estudiantes sin imponer las cosas. Porque imponer desmotiva. Y por ejemplo, vamos a poner ejemplos de preguntas. ¿Qué aprendizaje te dejó esta experiencia? ¿Qué harías diferente para conseguir el resultado que esperabas? ¿Qué ideas o pensamiento tienes para ayudarte a crecer o mejorar en esta materia? ¿Qué resultado te gustaría conseguir? ¿Qué te gustaría alcanzar? En función de lo que quieres alcanzar, ¿qué plan tienes para mejorar? ¿Cuál es el siguiente paso que debes dar para conseguir este objetivo? Tu objetivo. El aprendizaje que te quedó de esta experiencia, ¿cómo puedes aplicarlo para mejorar tu desempeño? ¿Qué plan tienes para estas 2 semanas? ¿Vas a tomar acción de inmediato? ¿Cómo puedo apoyarte a conseguir los resultados que tú esperas? Esta práctica, si lo hacemos consistentemente, les puedo asegurar que ustedes van a ver un impacto en el comportamiento de sus estudiantes y en su aprendizaje. Porque realmente es muy poderoso y porque empezamos a enfocarles en los temas importantes para que mejoren. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Claro, Doctor Carrión. Sí. Sí, ¿tiene que ver esto también con la gamificación? ¿Con la qué? Gamificación.
La gamificación tiene que ver con enseñar jugando. O sea, el momento en que utilizas juegos para enseñar. Entonces, lo que podría, ¿sí?, es de la gamificación ver el desempeño y llevarle a la reflexión y ver oportunidades de mejora, donde tiene tu estudiante oportunidades para mejorar. Y la idea es trabajar con él para que tu estudiante pueda observar y ver y definir un plan para mejorar. Entonces, la gamificación es, digamos, mucho más, tiene que ver ya con un modelo, una metodología de enseñanza, mientras que el feedback tiene que ver con la situación actual de tu estudiante y una situación, visualizar qué queremos o qué tu estudiante, qué meta se propone y acompañar para que vaya creciendo, para que vaya mejorando o para que vaya cerrando las brechas de aprendizaje. Doctor, Muchas de gracias. repente uno como docente se equivoca tanto y en vez de apoyar, lo que hace es que impone alguna actividad o de repente encontramos a un alumno que en una palabra rebelde puede decirse o de conducta fuerte, de personalidad fuerte, entonces trata de imponer autoridad. Usted mencionó que el alumno más bien se desmotiva. Así es. No, Eso está no hay demostrado. aprendizaje. Entonces, cuando un padre o como docente autoritariamente imponemos algo. Así es. Mira, y muchas gracias por la pregunta. Y pensemos, o sea, esto que les estoy explicando pasa exactamente igual en las organizaciones. Pensemos en un estilo autocrático, en un líder, ¿sí? Autocrático. El tema es que el cerebro, este radar que tiene el cerebro, va a definir esta imposición como algo malo. Porque uno de las percepciones, uno de los dominios que el cerebro siempre va a estar evaluando, siempre, es el control que tiene sobre algo. Y cuando ese control es afectado, lo va a ver como algo malo. Entonces, ¿lo puede hacer? Sí, porque tiene que hacerlo. Entonces, ¿va a hacer una tarea? Sí, porque tiene que hacer la tarea. Pero el momento en que hace la tarea no se enfoca en crecer y en aprender, ni lo hace con un deseo, ni lo hace con ganas, simplemente lo hace por cumplir. Y lo que se ha demostrado es que más allá que lo haga, no genera mayor aprendizaje, porque conscientemente no estuvo trabajando en esa tarea, en esta actividad, sino que fue algo que lo hizo porque tenía que hacerlo. Entonces, sé que hay, perdón, puede ser difícil y por eso les decía, tenemos que ser estrategas para influir en los estudiantes y apoyarlos sin imponer, porque la imposición puede generar resultados en la nota, sí, pero no en el aprendizaje. Y la nota no es lo mismo que el aprendizaje. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? No, gracias. No hay preguntas. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, esta va a ser una charla corta. ¿Cuál es mi invitación? A que realmente aprovechen esta herramienta. Aprovechen el feedback. Si necesitan mayor información de cómo dar un feedback, me escriben para apoyarles. Pero realmente en Latinoamérica es muy poco utilizado. Y los resultados en el aprendizaje de nuestros estudiantes están a la vista. Nuestros estudiantes estudian mucho y aprenden poco. Tenemos que generar cambios y tenemos que ayudarlos a que sean muy efectivos y eficientes. Que aprendan más sin necesidad de trabajar más, sino siendo muy efectivos en las prácticas. ¿Sí? En las prácticas que ellos ejecutan para aprender. Y de eso se va a tratar estas charlas, es dar herramientas sencillas en tema de cómo hacerlas,
más allá de que esta práctica sí les tomaría tiempo, sobre todo al inicio. Pero les aseguro que si ya logran pasar 2, 3 meses, van a ver impactos sorprendentes en muchos estudiantes. Y es más, podrían calificar la evaluación del primer trimestre, por ejemplo, del primer grupo, con la evaluación con la que termina el año escolar y verían grandes resultados. Porque estamos enfocando a nuestro estudiante en los temas importantes. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco. Me gustaría escuchar alguna reflexión que se llevan de la charla. Pues en mi caso, yo estoy muy agradecida porque ha sido muy edificante y de repente lo he estado haciendo, pero quizá equivocadamente. Aprendí mucho ahorita y la que más me impactó fue que uno debe de hacerlo más personalizado, o sea, con la persona. Quizás en estos momentos que estamos con todo esto que es virtual, lo hemos hecho equivocadamente. Y en mi caso, yo soy psicopedagoga y sí lo he puesto en práctica de una u otra forma, pero sí me impactó, de todo lo que usted ha dicho, me impactó 2 cosas. Eso que debo de hacerlo personalmente, y lo otro es que no se debe de imponer, ni como madre ni como maestra, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho, ha sido excelente. Tengo tantas preguntas, pero creo que el tiempo y les estoy robando quizás a los compañeros que pregunten también. Muchas gracias. Si es que hay otra pregunta, y si no, Rita, me puedes preguntar. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no, Rita, yo te escucho porque la idea es aprovechar estos momentos para cualquier inquietud, pues que quede claro, porque reitero, para mí, y la invitación es a que lo apliquen, porque realmente tenemos que generar cambios. Es fundamental. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En realidad, bueno, no tengo una pregunta, sino más bien igual a dar gracias, ¿verdad?, por la participación. Más que nada, pues me motiva mucho esa partecita de que tenemos que provocar como docentes ese cambio en ellos, ¿verdad? Y no solamente enfocarnos en una nota, sino en el resultado que va a venir a través de esa nota, ¿verdad? El interés que podamos crear en el alumno por medio del aprendizaje, también ya sea por medio de actividades. Y bueno, este año más que nada nos ha enseñado de que independientemente de que no estemos con ellos presencialmente, la tecnología nos ofrece muchas herramientas que son muy llamativas, muchas fichas interactivas, muchas herramientas, pues que muchas veces el chico también trabaja más de forma visual, que en la rutina, pues que algunos docentes, ¿verdad? No se puede decir que todos siempre estamos acostumbrados, pues, o se estaba acostumbrado. Y siento, pues, que realmente, pues, es muy edificante para nosotros y más que nada, pues, que realmente podamos tener eso en nuestras aulas virtuales, o sea, ya sea presenciales, una motivación hacia el alumno, pues, y que también, pues, esto vaya también enfocado a los padres de familia, que muchas veces, de verdad, son los que imponen una nota al niño, pero realmente no hay un apoyo, el entorno siento que influye mucho y que la recompensa de lo que usted hablaba, ¿verdad? Pero no una recompensa de te voy a regalar un helado, ¿verdad? Sino una recompensa para su futuro como una persona que funcione pues en el ámbito laboral, profesional y personal. Excelente, sí, así es. Muchísimas gracias. Excelente comentario. Y me permito hacerte dos reflexiones o profundizar. ¿Qué es lo que dicen las investigaciones respecto a enfocar a nuestros estudiantes en la nota? Primero, y lastimosamente, nuestros modelos educativos en Latinoamérica están enfocando a los estudiantes en la nota. Y esto hace que los estudiantes no se enfoquen en aprender, sino en pasar. Ellos pueden estudiar, y pensemos en el síndrome del estudiante que tanto se habla, pueden estudiar muchas horas antes del examen y posiblemente les vaya bien en el examen, pero en 2 semanas, en 3 semanas se han olvidado casi todo.
porque no generaron aprendizaje. Para largo plazo. Exacto. Se quedó en su memoria de trabajo y la memoria de trabajo es una memoria de corto plazo. Entonces no hicieron el proceso completo. Entonces, lo que señalan las investigaciones también, que cuando los niños y jóvenes les enseñamos a enfocarse en el resultado, hay una mayor probabilidad a que tiendan a hacer trampa, porque no les importa el proceso, sino el resultado. Y más allá de eso, la complicación es que ese comportamiento lo van a llevar a su vida adulta. Y esto implica que llegan a las empresas y rápidamente quieren ascender sin haber hecho el proceso completo de crecer en su puesto de trabajo, sin haberse desarrollado, sin haber exigido, porque están muy enfocados solo en el resultado. Y cuando hay problemas, esto lo dicen las investigaciones, rápidamente se rinden, porque no entienden que lo importante es el proceso de aprendizaje, el proceso para conseguir cualquier tipo de resultado. Y eso es práctica, práctica y práctica, es decir, esfuerzo. Si no se esfuerzan, si no trabajan, no van a aprender. Si no se esfuerzan, si no trabajan, no van a conseguir objetivos, no van a conseguir sus resultados en lo que hagan. Y ahí es donde tenemos que cambiar. El enfoque de nuestros estudiantes tiene que estar en el proceso. Y el proceso es el que va a llevar a unas buenas notas. Pero cuando se enfocan en la nota, no entienden que tienen que trabajar duro para aprender, para crecer. Y eso es una preocupación que considero debería ser prioritaria en los colegios en Latinoamérica. Trabajar el tema de mentalidad y enfocar en el proceso y no en la calificación. Pero bueno, poco a poco vamos sensibilizando este tema, creo que es fundamental. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias a usted por la invitación. ¿Alguna otra observación, algún último comentario o pregunta? No hay más, ok. Ha sido un gusto y justo 1 hora. Cualquier inquietud igual pueden escribirnos en nuestras redes sociales y, o si no, por correo para ayudarles y nuevamente invitarles a que implementen el feedback como parte de la metodología de enseñanza en su salón de clase. Les aseguro que van a tener un alto impacto en los estudiantes pensando en el futuro, no solo en la materia, sino en el resto de sus vidas. Muchísimas gracias. Les deseo un excelente miércoles. Gracias, doctor. Un excelente miércoles a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.